Esto y Les Fartures, con David Castañón. Yo no sé qué pasa, que cada vez que viene alguien de la Polachena siempre agarra un grupo de la Polachena y espanta a la gente, siempre son los que salen victoriosos. Estoy con Casadilles de la Llana, estoy con Guillermo y con Sandra. Me pareció un caso de éxito fascinante porque son una pareja de chavales mozos que empezaron un negocio nuevo haciendo casadilles. No sé, algo tan guapo para encima. Bueno, pues por lo que se ve, ya nos lo van a contar ellos va muy bien. No sé si les probasteis o no, pero ya os digo yo que yo sí que les probé, que tan buenísimos. Guillermo, Sandra, ¿qué tal estáis? Bien, arriba ibas aquí. Muy bien, encantados de estar por aquí. Bien, ¿no? A ver, contadme lo primero de todo, cómo salió esta locura. Bueno, te lo cuento un poco, Guille, que fue la idea de él. Fue el que tiró por ahí, ¿no? Sí. Pues mira, esto viene del 22, que fuimos a vivir juntos. Sí. Y tuve la suerte que mi suegra fue casadillas todo el año. Vale. Yo en mi casa era una cosa más estacional, de Navidad y poco más. Sí, o tal, ¿no? Por ahí. Y dije, coño, mi suegra feliz todo el año, pero claro, da mucho que hacer y bueno. Entonces empezamos a pensar que las casadillas a lo mejor no se consumían más porque no les hacíamos. Porque, oye, llevan su trabajo y demás. Y empezamos a pensar, oye, pues vamos a ver cómo se puede indagar en este tema y ver cómo podemos darles más protagonismo. Pues eso fue en el 22. En el 23 conseguimos una licencia para fabricar en casa. Sí. Nivel local, amigos, dábamos a probar y la cosa iba más o menos... Y la suegra daba el visto bueno, y daba ¿no? el visto bueno. Porque ahí entiendo que sería la mayor crítica que podéis tener en la vida, ¿no? La receta viene Vale. de ella. Hubo que anotar en un papel porque la receta era hecha así un poco de esto, un vasito más, un poco más de esto. Claro. Tal. Lo de María Luisa de antes, del libro de María Luisa, Sí. ¿acordáis que las cantidades siempre son un poco un pocillo, un no sé qué? Y dices, vale, un pocillo y es relativo, puede ser... Así. Y luego en el 24 que nos casamos, dimosles como detalle de boda. Ahí fue ya la prueba de fuego. Ya estábamos confiados en que podía ser un buen regalo de boda y dimoslo. Y bueno, lo mismo, también gustó mucho, vamos. Y en el 25, como ya llevamos tiempo dando vueltas al tema, decidimos pues o lo dejamos o damos un paso más. Ya. Entonces buscamos un sitio donde hacer y un obrador, digamos, sencillo. Encontramos un local en Polalena que estaba cerrado y adaptámoslo a lo nuestro y ahí estamos. Va un año ya. Pero es fascinante porque ninguno de los dos vendís del mundo de la repostería, ¿no? O sea, sois, no, iba a decir autodidactas, no, madredidactas, ¿no? Sí, más o menos. La verdad que no tenemos nada que ver con la cocina, ninguno de los dos. Yo nunca me caractericé por cocinar tampoco. En mi casa toda la vida las hizo mi abuela, mi madre, y yo ayudaba. Así es que cuando dijimos en casa que íbamos a empezar a hacer casadillas, pues te puedes imaginar las caras. Era como, bueno, mucho tiempo libre tenéis, porque vamos. Y no, la verdad que, bueno, fue ponernos... Y yo creo que lo mejor de todo fue ver la reacción de la gente. Claro. Al final yo creo que fue el empujón que nos hizo falta para decir, ostras, aquí puede ser que haya material. Y bueno, lo tenemos un poco como un proyecto personal muy bonito, porque al final para nosotros sería mantener la receta de la familia y por otra parte potenciar un producto tan típico como la casadilla. Claro. Porque ya que además, comentábamoslo antes, ¿no? Casadillas en el mercado hay. O sea, llevo una cosa que entres a cualquier sitio de turistas y hay una casa ahí de casadillas. Pero claro, no tienen nada que ver con les que vosotros facéis. O sea, les que vosotros facéis llevan una casadilla, pues eso, de les buenes, de les que hay que hacerlo muy reposado, con mucho tiempo y que tiene el sabor de toda la vida, pero bien fecho, claro.
Nada que ver con esas cosas industriales que se pueden atopar por ahí que meten mí por la cabeza. Eso ya a título personal, ya lo digo yo aquí, ¿eh? No, pero en parte sí que la gente nos lo destaca, ¿eh? Claro. Eso, nos lo destaca que, hostia, son como los de casa, son como los que hacía mi abuela, hostia, destacan eso, el recordar. Incluso hay gente que se emociona, que dice, madre, es que Claro. fáltame esta persona desde va no sé cuántos años y son como los que hacía ella. Claro. Sí, sí. Una casadilla lleva mucho tiempo hacerla bien, ¿no? O sea, lleva un proceso laborioso, ¿no? Lleva tiempo. Vale, contadme un poco. Para que, oye, esto Sí. hay que poner en valor. No hay una maquinina donde la air fryer ahí de las casadillas Eso. que de silla al play y salen fechas, ¿no? No. A ver, yo me dedico a la automatización, yo trabajo en el sector de automoción y siempre voy pensando en esa dirección. Andas programando relés y esas cosas ya. Entonces vamos, desde el inicio teníamos claro que hay un producto que lleva mucho trabajo, pero también teníamos claro que para que sea algo realizable tiene que llevar algunas, digamos, actualizarlo. A la Sí, hay que tecnología del modernizarlo día un de poco, hoy. claro. Entonces, las primeras nueces que molimos nosotros en casa, molimos con el molín manual. Claro. Ahora no, ahora hay un molín eléctrico, lleva más capacidad. Quiero decir que empezamos como en casa, pero ya vamos poco a poco Claro. adaptando también al día a día. Vamos viendo necesidades. Ostras, aquí vemos que nos faltaría esto. Y vamos Claro. poco a poco avanzando. Yo esto falaba alguna vez con Jonathan de Cabo Busto y decía, David, y es que cuando te pones a producir, dice, y es muy guapo hacerlo todo casero y hacerlo todo a mano. Dice, pero eso, molerles a blanes, yo lo siento mucho, tengo que comprarles de fuera, pero ya que ya vienen molíes. Como me tenga que poner yo a moler a blanes, pues quedo aquí solo. Y claro, todas estas cosas está bien porque viendo el éxito que vosotros podéis tener, esto alrededor, pues oye, también puede ir ayudando a que la gente vaya animándose pues hasta a proveedores o trayéndovos cosas que vosotros vayáis necesitando, claro. O sea, si el negocio va creciendo, las necesidades también pueden ir... Van, de hecho, claro, van. claro. Crecen cada vez más. Claro. Vale, y desde allí vosotros hicisteis, oye, les casadielles, gustó a lo de casa, pero decidisteis lanzaros al mundo y empezar a venderles. Me contáis que en el Obrador, pues bueno, abrís un par de días un poco para que la gente vaya a comprarles allí, pero bueno, estando en la Polachena enviáis a toda España, ¿no? A cualquiera que vos pida, enviáisles. Sí, hacemos envíos y bueno, la verdad que muy bien, con correos Sí. funciona súper bien. Y la de las tiendas. Y bueno, ahora estamos también empezando tiendas. Vale. Empezamos en el Obrador y hace unos meses también estamos empezando a contactar mucho a través de las redes sociales, tiendas y demás. Y bueno, la verdad que a través de las tiendas también estamos vendiendo mucho. Vale, una casadilla, conservación, más o menos, ya sé que cuando están ahí hay que comerles, duran muy poco, pero pueden enviarse y 3, 4 o 5 días aguanten sin problema, ¿no? Sí, Que siguen estando ahí crujientines. sí, porque las que enviamos van todas termosellas y ahí sí que Vale. aguantan, ahí sí que ganamos tiempo. Ujú. Vale, ¿y más o menos cuánto aguantarían? O no sé si tenéis una fecha de probar estimada. Sí, las que van termoselladas Sí. y bien protegidas aguantan hasta 20 días bien. Ah, sí. Sí. Sí, porque como no llevan ningún producto, no llevan nada que requiera Claro. de mantenimiento especial, también lo que lleva, pues bueno, sirve un poco a modo de conservación natural, los aceites y demás. Entonces, estuvimos también mucho tiempo haciendo pruebas, haciendo muchas catas, y es verdad que termoselladas aguantan, ya te digo, hasta 20 días bien. Sin termosellar, no, menos. Ostras, pero eso damos un margen para enviar a muchos sitios, porque hoy en día, yo qué sé, que tarden entre 3, 4 días, como mucho. Claro, Como 3 mucho. días. Eso. 2, 3 días las mandamos, o sea, llegan sin problema. Vale. Y hay mucho, claro, en la Pola, que vosotros supongo que tendréis amigos que viven fuera, hay mucho que vos va pidiendo para comer casadillas allá donde vivan, ¿no? Sí, la verdad que en eso también estamos muy contentos porque piden mucho para llevar y sobre todo piden mucho para regalar. Claro. Que entonces se nota ahora en verano, que decíamos, bueno, ahora en verano la casadilla vamos a ver. Y es verdad que cuando la gente se va de vacaciones las lleva, cuando vienen turistas ya vienen a por ellas, hay mucho movimiento en ese sentido también. Vale, por lo que vi manejáis más o menos 2 formatos, ¿no? La docena y la media docena. Luego ya vamos a meternos con las otras cosas que también hacéis, ¿eh? Pero claro, con los tiempos que corren, lo que dices, ¿no? Una puede ser un regalo de 12, pero a lo mejor en casas con pocas personas o para 2, pues es mejor ir pidiendo de 6 en 6. Vale.
Cuéntame qué es eso de las casadillas de sabores. Eso, bueno, fue un poco una idea que tuvimos de cara a poder aunar por una parte tradición e innovación, porque bueno, al final veíamos que hoy en día, pues bueno, puedes comprar, o sea, croissants y demás con chocolate y con cremas, y decíamos nosotros, jolines, y una casadilla, que es un producto que te puede casar también con ciertas coberturas, y entonces empezamos a hacer pruebas. Probamos con el chocolate, claro, el chocolate pega perfectamente con todo, y lo probamos y nos pareció un plus. Y luego la crema de pistacho, que también la verdad que está triunfando, pues probamos un poco con varios frutos secos y la verdad que nos pareció que el pistacho lo mismo, sumaba mucho. Entonces, pues bueno, probamos lo mismo, lo lanzamos al mercado en modo de prueba, lo publicitamos por redes y demás, y bueno, lo mismo, la gente las empezó a probar y como era la novedad, pues la gente las regala, las da, porque al final de momento son las únicas que hay en el mercado con coberturas. Sí. Y luego también de cara a los niños, en los mercadillos, al final... Las casadillas, pues es como que los niños, bueno, de primeras, pero claro, lo ven con las coberturas y siempre caen. Y entonces, pues bueno, surgió un poco a modo, pues lo mismo, de prueba y la verdad que muy bien. Y vi alguna también que cuando vos les pides van hasta personalizáis, ¿no? También, bueno, ya puestos a lanzar mensajes. Sí, pensamos que personalizarlas ya de cara a fiestas concretas o mensajes concretos, que por qué no. Hoy en día vamos, es con un poco de imaginación, pues... Bueno, pero yo os preguntaba antes si había, yo qué sé, algún talibán de las casadillas o alguna talibán, ¿no? Que vos repunara. Y decísme, no, la verdad es que fue algo que furló bien. Y yo estaba acordándome de ahora que se puso tan de moda el tema este de los picatostes, ¿no? Les torrijes, que de sabores, que hasta se hizo viral, ¿no? Hace Navidades o Palantroso, me parece que fue, todo el mundo hacía les picatostes de sabores. Ibas por ahí, está incluso tiendas, Madrid, Barcelona, por ahí, picatostes de sabores. Y dices tú, ¿por qué no les casadillas? Claro. No, pues... No, la verdad que por ahora no nos encontramos con así grandes... No, y que tan buenas, tan tan buenas, claro. Vamos a seguir en esa línea, vamos a ir viendo. Sí, no, la verdad que no cerramos puertas tampoco a nuevos innovación, pero siempre alrededor de la casadilla. Ya. Sí. O sea, yo esto es una cosa de las que más me llamó la atención, ¿no? Yo decía, estos dos chavales abrieron un negocio de casadillas y bueno, irían ahí a ver cómo ellos va, triunfó, va guay. Pero ya que solo hacéis casadillas. O sea, no salís de ahí. Podéis hacer, yo qué sé, croissants. Pues no, casadillas. Solo casadillas. Y tenéis lo claro que bueno, en el futuro nunca se sabe, ¿no? Pero que tenéis lo claro que de mano va la cosa por ahí. Sí, porque al final, bueno, lo que decimos, nunca te puedes cerrar puertas porque, bueno, la magia de la vida es que luego vas viendo y vas aprendiendo y surgen ideas nuevas. Pero bueno... realmente solo casadillas porque lo que te digo, cada uno tiene su trabajo y era como, bueno, este es un proyecto que realmente es eso, no es por decir montamos una panadería a modo de negocio, es que es el proyecto de la casadilla. Entonces, que de hecho muchas veces nos lo decían, yo entraba en el obrador y me decían, pero hacen panadas, y yo nada, aquí tenemos a la especialización, bastante tenemos con hacer casadillas, llevan muchas horas como para encima... Claro, y que ahora lo que dices, ¿no? Sabiendo que tenéis los dos, cada uno, el trabajo, ostras, pero las casadillas son muchas horas, ahí amasando y... No, bueno, yo ahora ya estoy reduciendo, ya mi trabajo, o sea, estoy cogiendo casos muy puntuales, pero bueno, al final... Porque, claro, sí, porque esto cada vez va más, ¿no? Claro, vale. Cada vez requiere de más tiempo. Y sería una noticia muy guapa que en el futuro, no os digo millonarios, no vos vais a hacer haciendo casadillas, pero que os vaya muy bien a los dos haciendo con el negocio, ¿no? Claro, sí. Eso. Sí, hay algún ejemplo ya por ahí que, bueno, se dedicaban a otra cosa, empezaron un negocio y al final apostaron por ello y dejaron sus trabajos iniciales, vamos a decir. Bueno, quién sabe. Lo que pasa es que entiendo que ahora bueno, sois mozos, pero entiendo que es duro, porque tener el trabajo y en vuestro tiempo libre, tener que ir para allí a hacer cuando hay pedidos, yo qué sé, en fechas señaladas que todo el mundo lo quiere en la misma semana y que tiene que ser así, habrá que quitar horas de sueño o lo que sea, ¿no? Y es complicado. Sí, bueno, de hecho ya nos pasó estas Navidades. Claro, Navidades pasamos de casi nada a hacer...
Entonces, bueno, se hacían por la noche, Claro. de ir para la cama y dormir una hora Claro. y mirarnos y decir, bueno, es que es nuestro proyecto, esto es que funciona. Entonces, sí que hay momentos que dices tú, ¿quién me mandaría a mí meterme en esto? Ya. Pero compensa. la Sí, pero verdad. esa transición, sí. ¿no? Esa transición que muchas veces de fuera no lo vemos, ¿no? Por eso está bien que vengáis y nos lo contéis. Hay muchas horas invertidas, aunque solo sean los procesos de automatización, que tienes que dar ahí al coco y prueba, error, invertir y a veces sal, a veces no sal. Y luego les horas que estáis quitando de vuestro tiempo libre para hacer casadillas, que sí, que hay un proyecto muy guapo, pero ostras. Sí, ¿eh? iba a trabajo. Vale. Por eso está bien que la gente lo apoye. Igual si lo vamos pidiendo todos un poco más escalonados, ¿no? Y es mejor, no todos en Navidades, ni todos ahí en Antroso. Nada, en ese sentido, intentamos también agrupar, trabajamos bajo pedido también por eso, porque para nosotros y era importante organizar, porque el tiempo Claro, es limitado. Entonces, llegó a un punto en el que vimos que con 2 fechas a la semana, en fechas normales, ¿no? Sin meternos en Navidad o algo así, con 2 fechas semanales iba bien tanto para la gente local como para las tiendas. Ujú. Y eso forma parte también de esa manera de ver la fabricación más concreta, con Sí. menos tiempos perdidos, tiempos muertos y demás. Y tiene que ser algo que yo entiendo que yo duro, pero tiene que ser algo que vos haga felices también. Quiero decirte que lo que dices tú por la noche, yo entiendo que vale, en Navidad es una reunión puntual, pues bueno, vale, sacáislo para adentro porque eso pasa ya a todo el mundo, pero tiene que ser algo que vosotros podáis conciliar, administrar también para decir, oye, que soy mozo y tengo que vivir la vida, no pasa nada. Ahora en verano contabais-me que les casadillas de sabores, esto yo como el Ferrero Rocher, ¿no? Paramos. Sí. Vale, porque claro, y es verdad que yo qué sé, el chocolate con calor, entiendo que si lo enviáis igual Sí, van por ahí los tiros, ¿no? sí, se complica. Con el calor al final el chocolate pues tiende Ya. a derretirse, el pistacho se ablanda. Claro, las alternativas que hay, pues bueno, echarle lacas o ciertos productos que nosotros no valoramos echarle esos productos. Entonces preferimos decir, pues mira, tienes la tradicional durante todo el verano, que los ingredientes que tiene le permiten las temperaturas normales del verano, y luego de cara a septiembre, pues bueno, volvemos con las coberturas. Claro. Y voy a hacer pues, la pregunta incómoda que llevo rondando toda la entrevista. Para mí la mayor repugnancia que siempre hay en las casadillas es el nivel de anís que se echa. Ya sabes que hay paisanes que echen ahí como si no hubiera mañana, que tomes una casadilla y vas medio mangao ya. O hay gente que el anís, y yo soy un poco más de estos, no nos presta casi nada. Tiene que ser sutil. Yo en las vuestras que probé, notas el anís, pero sutil. O sea, no hay una cosa que llene la casadilla. O sea, vais un poco más por el camino del menos que del más, ¿no? ¿O no? Sí, ahí hubo, efectivamente. Hay debate, ¿no? Hay debate. Efectivamente. Hay Vale. debate. A ver. Desde que estamos en este mundillo, vemos también ya no solo mucho anís, poco anís, sino sin anís, con Sansón, con coñac. O sea, hay un montón de variedades. Ya. Que esa era otra parte que estamos dando vueltas de cara a hacer un recetario de casadillas, porque vemos también que en Asturias, depende de la zona, Ujú. prima más uno u otro, y sin ir muy lejos, no hace falta no discriminar entre Oriente, Occidente y Centro, sino Elena, Mieres, Sí. Quirós, ya hay diferencias en la receta. Entonces sí que hubo, bueno, de hecho decimos, oye, esto te sabe mucho a anís, ¿no? También durante la conservación, bueno, o sea que sí que le dimos vueltas a las cantidades, pero nuestra receta llevaba anís y dijimos que tienen que llevar Sí. anís. Tiene que poco, mucho, pero tiene que llevar. No obstante, también damos la opción de casadillas sin anís. Sí. Porque, sí, Sí. porque sí que nos vimos pues eso, que había mucha gente que decía, no, es que a mí sin anís, es que para los nenos, es que no sé qué. Entonces dijimos, bueno, pues, a ver, nuestra versión, la casadilla ya es esta. Ahora bien, es verdad que hay gente que por lo que sea... Entonces, pero también te digo que sin anís fueron 4 casos puntuales que no lo podían por intolerancias. Ah, vale. No, por intolerancias, porque de hecho yo las comemos y yo lo digo, a ver, es que realmente le quitamos la alegría. Claro, o sea, quiero El toque. decirte, yo que no soy team anís, o sea, no ni Sí. ni de guaje cuando mi abuelo me regalaba los caramelos, ya no me gustaba el anís, el sabor no me presta, pero ya que las casadillas ya es necesario, y aparte de que son así, o sea, un pelín está bien. Otra cosa ya te digo, oye, ostras, lo del coñac.
Hay recetas, Y de verdad, Sansón. hay, pero además gente que lo defiende con argumentos. No, porque son así, tal. No, con argumentos de verdad. Decir, no, es que si le echas anís matas el sabor de la nuez. Bueno, sí y no. Se suman más que restan, no sé. Sí, Entonces, yo creo que sí te ha equilibrado, ¿no? Hay de todo. La nuez tiene un sabor potente también, o sea, y más que potente, como tiene cuerpo, cuando te pasa, lo que te perdura ahí es la nuez. Y si le das un poco de anís, yo creo que lo potencia. Estoy de acuerdo contigo, ¿eh? No... Así que nada, bueno. Pero bueno, sí es verdad que en estos tiempos hay que, y cuando sacáis algo al mercado, entiendo que hay que hacer las cosas sin que sean tan potentes para un poco contentar a todos los públicos, ¿no? Claro. Eso es. Pero bueno, que aparte que en casa, la tu sogra faeles así. Es la receta. Si pasase, la ¿no? receta es así, sí. Vale, pues yo es que esto sí, no, siempre son debates, ¿no? Y cuando abrís allí, entiendo que van gente de todos los públicos. Cuando van los paisanes y los paisanos con los y les nietes, ¿qué? Eso sobre todo mercadillos, ¿eh? Sí, ¿no? Eso y es lo más guapo. Claro. En los mercadillos ahí sí que hay historias Sí. de, bueno, si quieres contar tú algo del mercadillo. Sí, No, a ver, en los mercadillos, pues eso, gente mayor o vamos a decir 70, 80 años que les hacen y que saben perfectamente lo que hay en una casadilla y que, pues un caso, probóles y dijo, madre, fue a buscar a la hija, mira hija, prueba estas casadillas. La hija pues de mediana edad, 50 años, son como los que fago yo y quiero decir que... eso presta, claro, sí. claro. Eso para vosotros tiene que ser un Y subidón. es lo que nos Claro. anima, digamos. Claro. Y luego ya para acabar, tenéis la posibilidad también, mira, no sabía yo que en la vuestra boda disteis vuestras casadillas, que está muy bien, pero tenéis la posibilidad también de en eventos, ¿no? Pues pueden contrataros y llevar casadillas, ¿no? Así Allí. es. Vale. ¿De regalo o de puesto? O no? Sí, realmente ahora, como solo trabajamos a Casadi, es verdad que sacamos muchas opciones. De hecho, ahora en verano que hay muchos eventos, pues depende. A veces se venden a granel a las comisiones de fiestas, otras veces ya las damos en bolsinas termoselladas. Estamos trabajando en una cajina también pequeña para eventos, pues eso, de 2 casadillas para bodas y demás. Claro. Porque bueno, es verdad que en nuestro caso vimos que fue un éxito y entonces, pues bueno, sí que ahí vamos a próximamente a sacar la opción. Vale. Bueno, lo de la llana, ¿nombre de dónde viene? La llana es la zona en la que vivimos. Ah, vale. Es la zona en la que vivimos y a de mayores es la zona donde viven mis padres y donde vivía mi abuela, que es la que Ajá. hacía las casadillas. Vale. Entonces, cuando empezamos a buscar el nombre, pues bueno, barajamos varias opciones. Y no me acuerdo cuál fue de los dos que dijimos, bueno, es que realmente podríamos poner de la llana, porque son las casadillas que hacen en la llana, aquí donde vivimos. Claro. Y pues quedó de la llana. Sí, tal Muy guapo, cual. además, ¿eh? Sí. Sencillino, pero es que realmente Sí. representa lo que tiene que representar. Tenéis web con tienda, o sea que el que quiera puede entrar en la web y hacemos el encargo, ¿no? Efectivamente. Y si no, vais a toparos en cualquier mercado de por ahí, que os puede seguir en redes, que para que os siga siguiendo el rastro, para ir comprando unas casines de casadillas para cada semana, ¿no? Eso. Sí, y, vamos anunciando mercadillos Eso. que participamos y alguna fiesta que hay por ahí también, en el Cordero, por ejemplo. Vale. Bueno, Guillermo, Sandra, muchas gracias. Tendréis que ir volviendo más veces a contarnos cómo va creciendo esta historia tan guapa que mira, préstame que del amor surgieron las casadillas, ¿eh? Una cosa muy, muy guapa. Un abrazo fuerte. Muchas gracias.